Buen día duelistas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos sobre el próximo Booster Pack, Toon Chaos, del cual entre ayer y hoy se revelaron todas las cartas de este producto, en el cual vendrán cartas de todo tipo, nuevas, importadas de OCG y reprints. Vamos a hacer un repaso de las cartas. Empezamos con el arquetipo Toon. La primera carta es Toon Black Luster Soldier. Como la gran mayoría de monstruos Toon, esta carta conserva los efectos de atacar directamente según ciertas condiciones. Algo diferente y a la vez creo que es bueno en sí, es que esta carta puede invocarse especialmente tributando monstruos de la mano o del campo, los cuales juntos sumen 8 más. Estos monstruos tienen que ser Toon, no olvidarse. De este modo puedes tributar monstruos Toon repetidas o alguno que te ayude mucho en esa ocasión. Este tipo de invocación nos da a entender de que este Black Luster está basado en el monstruo ritual, no solo por esto, sino también por el tipo de atributo, el cual es tierra. Esta versión Toon del Black Luster toma como referencia también un efecto parecido al de Black Luster Envoy of the Beginning, pero con un ligero cambio, ya que este banea una carta en el campo y no un monstruo, y claro, necesitas de Toon Ward en el campo para activar su efecto. Aunque parezca inútil o no muy buena para algunos, la verdad que es una carta decente, pero no lo mejor del mundo. Este producto también nos trajo otro nuevo monstruo Toon, el cual es de la Dama Arpía, un monstruo muy conocido de Yu-Gi-Oh! Harpy Lady Toon. La verdad no me esperaba esta carta en versión Toon, y más aún con ese efecto. Esta carta toma la forma de Harpy Lady 1, o al menos eso parece. El monstruo conserva los ya clásicos efectos de Toon, pero a este hay que añadirle que cuando es invocada especialmente y si controlas otros monstruos Toon, luego de ser invocada, puedes destruir una carta mágica o trampa del oponente. No pude encontrar relación de este efecto con alguna carta del arquetipo, claro que las condiciones sean parecidas. Esta carta añade otro efecto útil al arquetipo Toon, para sumar versatilidad y darle más opciones de jugadas. Ahora empezamos con las mágicas y trampas Toon. Toon Bookmark. Esta carta es una belleza para los Toon, ya que no solo te permite buscar y añadir Toon Word, sino también alguna carta que especifique en ella Toon Word en su texto, excepto esta misma carta. Pues claro, ¿quién buscaría otra del mismo si solo se puede activar una vez por turno? O sea, podremos buscar cartas como Mimikat, Comic Hand, cartas las cuales antes no eran buscables. Además, esta carta te permite proteger de destrucción a Toon Word, baneando esta carta del cementerio. Ahora gracias a esta carta tendrás 6 cartas las cuales te podrán buscar Toon Word. Este es el mejor soporte que ha salido actualmente. Nuevamente una mágica. Esto es algo que muchos pedían. Una carta que invoque monstruos Toon especialmente, y en esta ocasión, esta mágica los invoca del deck al campo. Toon Page Storm. Si controlas Toon Word, revela 3 monstruos Toon de diferentes nombres del deck y tu oponente escoge uno. Invoca especialmente el monstruo escogido ignorando sus condiciones de invocación. Luego mezcla el resto en el deck. Solo puedes activar el efecto de esta carta una vez por turno. Hay dos cosas a tener en cuenta de esta carta. Es buscable con Bookmark y además es una magia de juego rápido, lo cual es algo bueno ya que podríamos usarlo tanto en nuestro turno como del oponente o activarlo en alguna cadena. Podría usarse tanto para atacar, defendernos o activar los efectos de los monstruos. Esta mágica ayuda mucho al Toon en una de sus deficiencias, que es la velocidad para invocar monstruos al campo. Y ahora la última carta Toon. ¿Y quién lo diría? Una Counter Trap. Ahora ya tendrán algo con que protegerse de las jugadas del oponente y generar algo de control extra al negar los efectos del oponente. Podrá usarse solamente una vez por turno, pero igual no deja de ser buena. Además de que esta carta es buscable con la nueva mágica. Con estas cartas nuevas, sin duda alguna los Toon se potencian más. Claro que no al nivel de llegar a ser meta, pero sí para añadirle versatilidad y consistencia al deck. Y ahora vamos con las cartas Chaos. Comenzamos con esta belleza de carta que además vendrá en la máxima rareza del producto. Se invoca especialmente de la mano baneando un monstruo luz y un monstruo oscuridad del cementerio, un efecto clásico. Aquí viene lo mejor. Si tú controlas esta carta, la cual fue invocada especialmente de la mano, tú puedes seleccionar 3 monstruos con nombres diferentes, invocar uno de ellos y luego colocar el resto de monstruos en la parte final del main deck en cualquier orden. No solo te invoca monstruos baneados, sino que también te los recupera el deck. Además de que es aprovechable en otros puntos. Su atributo, el cual es oscuridad, es aprovechable en los decks Chaos Dragon de luz y oscuridad, en los Thunder Dragon y demás de temática de baneo de monstruos. Sus estrellas es de nivel 8, lo cual da oportunidad a bajar monstruos de rank 8 en los decks.
Y por último, el tipo de monstruo que es, el cual es Thunder. Sí, todo apunta más que a un deck Chaos Dragon a los Thunder Dragon, como uno de los más beneficiados con esta carta. Definitivamente el deck Thunder Dragon ha ganado un buen amigo para el futuro. Imagínense si el Coloso estuviera liberado o al menos limitado. Chaos Daedalus. Ya hemos visto otras versiones de este monstruo. En esta ocasión, esta es una versión Darks. Al igual que el anterior monstruo, esta carta se invoca especialmente de la mano baneando un monstruo luz y un monstruo oscuridad del cementerio. En cuanto a su efecto, es algo situacional, pero bastante decente, y más aún en la actualidad, ya que muchos decks juegan con cartas mágicas de campo. Mientras hay una carta mágica de campo, valga la redundancia, en el campo, tu oponente no puede seleccionar monstruos de luz y oscuridad en tu control con efectos de carta. Decente, pero quizás el efecto más importante sea el siguiente: puedes seleccionar cartas boca arriba en el campo hasta el número de cartas mágicas de campo boca arriba en el campo. Banéalos. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Aunque el efecto no sea algo de lo que se use mucho que digamos en los decks Chaos Dragon, de todos modos es útil y situacional frente a algunos decks. Quizá puede llevarse o combinar mejor con otro tipo de deck. Chaos Valkyria. Nuevamente otra carta decente, un Foolish Burial, pero con restricciones. Esta carta debe ser invocada de manera especial por el efecto de una carta. Puedes invocarla desde la mano baneando un monstruo luz o un monstruo oscuridad del cementerio. Ahora, en cuanto a su efecto, si esta carta es baneada, tú puedes enviar un monstruo luz o oscuridad del deck al cementerio, pero por el resto del turno, tú no puedes activar cartas o efectos de carta del mismo nombre de esta carta enviada. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Bastante bonito hasta la parte en la que no puedes activar cartas o efectos del mismo nombre de la carta enviada, pero igual sigue siendo útil de cierta manera el que puedas hacer Foolish gracias a este monstruo, por lo que podrías enviar monstruos los cuales uses en el turno del oponente o en tu próximo turno. Este monstruo podría ser una carta a tomar en cuenta para el futuro. Ahora comenzamos con las mágicas y trampas. Chaos Space. Sinceramente, no esperaba una mágica dentro de las posibilidades de soporte. Solo monstruos. Esta mágica es un buscador con costo bastante especial. Envía un monstruo de luz oscuridad de tu mano al cementerio, agrega un monstruo luz o oscuridad, el cual no puede ser invocado normalmente o seteado de tu deck a tu mano, con un nivel de 4 a 8. Y tiene que ser de un atributo diferente a ese monstruo, el monstruo enviado al cementerio. Puedes banear esta carta de tu cementerio, luego selecciona un monstruo luz o oscuridad baneado, el cual no puede ser invocado normalmente o seteado. Pone ese monstruo al final del deck y roba una carta. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Decente, bueno y justo. Además de entrar bien en la temática Chaos Dragon y luz y oscuridad, lo genial de esta carta es que te permite buscar un monstruo de nivel del 4 al 8. Por lo que las opciones son varias, pero está la condición de que este no pueda ser invocado de manera normal o seteado, por lo que las opciones se reducen. Aún así, esta carta no deja de ser buena, ya que podremos buscar monstruos como Chaos Dragon Diviner, Punishment Dragon, Black Luster y demás monstruos para decks de luz, oscuridad, Chaos Dragon, Black Luster, Lightsworn o que usen algún tipo de esos atributos, y eso que solo estamos mencionando los monstruos de nivel 8. Y ahora, la última carta del soporte Chaos Dragon, una trampa, Eternal Chaos. No hay mucho que decir sobre esta carta, más que si hubiera sido mágica, hubiera sido más útil de lo que ya lo es. Tiene un buen efecto, pero es algo lento por ser una trampa, y creo que podría usarse más en un deck Black Luster que en un Chaos Dragon. El nuevo soporte para decks Chaos Dragon y de tipo luz oscuridad es muy bueno, de lejos y por cierta obviedad, mejor que el de los Toon. Es bastante seguro de que en las próximas semanas veamos muchos decks de este tipo de temática en los torneos remotos. Importaciones de OCG. Acá haremos solo un vistazo rápido, ya que muchas de estas cartas ya son conocidas. En este producto llegarán unas cuantas importadas de OCG, una que otra sorpresa, pero sobre todo la llegada de las cartas nuevas del Structure Deck R Warrior Strike, las cuales ya no tendrán un producto individual. Ahora ya sabemos el por qué no había alguna fecha sobre este producto. Esto quizás recuerda mucho lo que pasó con el Structure Master Link, el cual nunca llegó y solo llegaron las cartas de él de forma separada. La llegada de estas cartas se debe en parte al soporte Inferno Noble Knight, el cual llegará en agosto con Rise of the Duelist, deck el cual actualmente está apareciendo en los primeros puestos de los torneos de OCG. Claro, no solo por eso, sino también, como ya mencionamos, no había fecha de llegada de ese producto, y al ser estas cartas importantes para el meta futuro, los duelistas con más ganas comprarán este producto para alimentarse no solo de reprints y de nuevas cartas, sino también de cartas importantes para el próximo meta.
Hablaremos sobre estas cartas y los Inferno Noble Knight en otro video. En cuanto a la otra parte de importadas, estas son en su mayoría cartas promocionales de la Big Jump en OCG. Las más relevantes son el Code Generator y la Valkyria, sobre todo el Cyberse, ya que ayuda bastante al deck Cyberse puro añadiéndole velocidad y poder al deck. Veamos los reprints importantes. Ahora, en cuanto a los reprints, hay solamente unos cuantos los cuales mencionaremos. De las reimpresiones más importantes, empezamos primero con el Pot of Extravagance, el mejor pot en la actualidad, el cual beneficia mucho a decks que no usen mucho el extra deck. El problema de esta carta era su alto precio, y lo vale. Lo bueno muchas veces de Yu-Gi-Oh! Son las reimpresiones que a veces demoran, pero esta sí fue algo rápida por así decirse, ya que se esperaba su reimpresión para la próxima Mega Team, aunque quién sabe, quizá la veamos ahí también. Ahora, para los jugadores Cyberse, aparte de Code Generator, viene reimpresión de Microcode y Cynet Code, los cuales eran cartas promocionales de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. El gran problema es que el deck lleva 3 copias de cada una, por lo que tenías que comprar 3 veces el juego, lo cual generó mucho enfado en los jugadores Cyberse. Pero ahora, con las reimpresiones y Code Generator, creo que eso ya quedó en el pasado. Y por último, y no menos importante, el Number 75 Bamboo Sling Gossip Shadow, que recibe su primera reimpresión. Recordemos que esta carta logró estar el triple de lo que está ahora por el combo con Number 85 Heroic Champion, el cual está baneado. Recomendaría comprar al menos una copia por ser genérica, ya que solo pide nivel 3. Mejor aprovechar y no esperar a que su precio se triplique de nuevo. Bueno duelistas, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, no olviden comentar y dar recomendaciones sobre próximos videos. Cuídense.